El neoclasicismo surgió en 1750 en pleno siglo XVIII como reacción a los excesos del barroco y culmina aproximadamente en 1830 o a mediados del siglo XIX. Alrededor de los 1800 el romanticismo surgió como una nueva reacción contra el neoclasicismo. Realmente no reemplazó el estilo neoclásico, sino que actuó como una influencia de contrapeso, y muchos artistas fueron influenciados por ambos estilos hasta cierto punto. Algo que debemos recalcar del neoclasicismo es que aparece como preferencia a la razón frente a los sentimientos, donde se imponen reglas a las que se deben ajustar las obras literarias. Como consecuencia se rechaza lo imaginativo y lo fantástico, ya que no se escribían para entretener, sino para educar a las personas. A continuación te hablaré sobre algunos autores importantes en la época del neoclasicismo. Alexander Pope. Alexander Pope nació en Londres el 22 de mayo de 1688 y vivió hasta el 30 de mayo de 1744. Alexander Pope venía de una familia católica romana y mayor parte de su vida la educación la recibió desde su casa. Fue un poco enfermizo de pequeño, hasta llegó a tener una forma de tuberculosis llamada mal de Pot. Su abuelo era un vicario anglicano que se convirtió al catolicismo, lo cual causó muchos problemas interiores para su familia. Y su padre era un lino y comerciante. Bueno, algunas de sus obras más importantes de Alexander Pope fueron el ensayo sobre la crítica, el rizo robado, elegía a la memoria de una dama. Bueno, también vale destacar que Alexander Pope fue el que tradujo la Ilíada y la Odisea de Homero. Otro autor que también se destacado fue Jean de La Fontaine. Nació en Thierry-Aisne el 3 de julio de 1621 y murió en París el 13 de abril de 1695. Llegó a una familia acomodada, siendo el primer hijo de sus padres. Su padre era un consejero del rey. Fue un poeta francés muy reconocido. Se concentra muy poco en los sentimientos y más en dar consejos al hombre para permitirlo ser más feliz, utilizando la razón. Más que nada utilizaba la fábula de manera de plasmar sus ideas y produjo una de las más famosas del tiempo moderno. Fue novicio de una iglesia en 1635 y luego estudió Derecho en 1652. En 1683, Jean de La Fontaine fue elegido miembro de la Académie de Francia pese a la oposición de Luis XIV. Bueno, algunas de sus obras más importantes fueron Adonis, Damne, El lobo y el cordero y El gato y la zorra, también entre otras. Francois de la Rochefoucauld. Bueno, desde su nacimiento era un príncipe, convirtiéndolo en heredero del duque de Rochefoucauld. No estudió mucho, ya que decidió dedicar parte de su adolescencia a la armada y se empeñó en darse a conocer en la vida pública. Este señor tuvo 3 mujeres quienes impactaron su vida, las cuales fueron Marie de Rohan, reina Ana de Austria y Ana de Longueville. Bueno, algunas de sus obras más importantes fueron Máximas, que reflexiones o sentencias, y máximas morales, máximas y reflexiones diversas. Molière. Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, nació en París el 15 de enero de 1622 y falleció el 17 de febrero de 1673. Fue hijo de Jean Poquelin y Marie Crèche. Nació en una familia rica y comerciante. Su padre era tapicero. Su interés por el teatro empezó porque sus tíos lo llevaban frecuentemente a ver obras. Su primer encuentro con la comedia fue posterior a la muerte de su madre, cuando sus tíos lo llevaron a ver una comedia a él y a su hermana para que no estuviesen tristes. Se enamora de la directora de la primera obra en la que participa, Madeleine Béard. Fue un autor francés y comediógrafo de la literatura occidental.
y es considerado el padre de la comedia francesa. Se quiere desquitar con los falsos sabios, por ejemplo como los médicos que en realidad no sabían nada, y los burgueses. También recalca la juventud, y su meta era hacer reír a la gente honrada. Bueno, algunas de sus obras más importantes fueron El médico volador, El doctor enamorado y Don Juan. Pierre Corneille nació en Rouen, Francia, el 6 de junio de 1606 y murió en París el 1 de octubre de 1684. Su padre era un abogado, él era el mayor entre 6 hermanos de una familia de magistrados de Rouen. Tuvo una decepción amorosa, lo cual lo llevó a escribir sus primeros versos. Sus obras demuestran los valores y pasó por un tiempo económicamente difícil, lo que lo metió en una crisis moral. Y fue cuando dedicó a la traducción de los versos. Algunas de sus obras más importantes fueron Melita, El Cid, La Viuda, La Siguiente, La Muerte de Pompeyo. Jean Racine nació el 22 de diciembre de 1639 y murió el 21 de abril de 1696 en París. Fue huérfano desde muy chiquito y educado por sus abuelos en la tradición jansenista. Sus estudios los empezó en 1658 en de Harcourt, en París. Uno de los autores más importantes de la tragedia clásica fue este. Nacen pasiones de los personajes, amor imposible y crisis raciniana. Estas eran características que se veían en sus obras. Bueno, ahora algunas de sus obras fueron Alejandro Magno, Berenice y La Tebaida. Tuvo muchas más obras, pero estas fueron las más principales.